Mucho gusto de saludarles, compañeros estudiantes del tercer semestre, sección A, de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Occidente. Este es un video para una clase asincrónica del curso de Lógica Jurídica. Para dar inicio, quiero recordarles que ya hemos visto y analizado, hemos comentado el capítulo 1 que se denomina la lógica. En esa oportunidad informamos que la lógica también es conocida en algunos casos como lógica matemática, lógica jurídica, porque la lógica le es útil a las diferentes disciplinas o a las diferentes ramas de la ciencia. En este caso, por la materia que nos compete, que es el derecho, este capítulo 2, pues entonces se denomina lógica jurídica. De tal manera que acá vamos a enfocarnos ya estrictamente o específicamente en aspectos relacionados con el derecho. Por esa razón, pues entonces ahora en el capítulo 2, denominada lógica jurídica, vamos a iniciar con aspectos generales indicando que la lógica jurídica es la lógica ordinaria aplicada a la argumentación forense. Eso quiere decir que la lógica jurídica es la lógica natural que ya analizamos, la lógica cotidiana, como le hemos llamado, pero en este caso aplicada a la argumentación forense, al discurso jurídico, al análisis jurídico y a su explicación. Es decir, que en este caso la lógica ya la aplicamos al análisis, al conocimiento, a la explicación, pero sobre todo a la comprensión del significado de las normas jurídicas, de las resoluciones jurídicas, de aspectos relacionados con el derecho, particularmente la evolución del derecho. Pero en el derecho nosotros tenemos un conjunto de leyes ordinarias, leyes constitucionales, y en ellas siempre vamos a encontrar conceptos, juicios, razonamientos que el abogado utiliza para argumentar el derecho, la obligación que le corresponde a un sujeto determinado ante un órgano jurisdiccional, ante un juez o un notario en la redacción y autorización de un instrumento público, cuando debe plasmar en ella los derechos y las obligaciones que le corresponden a cada uno de los otorgantes, en este caso cuando hablamos de derecho notarial, a cada uno de los sujetos procesales cuando hablamos de procesos, y en general a los ciudadanos cuando hablamos de derecho constitucional. Entonces, estos aspectos generales, ustedes ya van a poder identificar que vamos a tomar en cuenta las normas jurídicas. Ya comentaba que tenemos, y ustedes lo conocen, la pirámide de Kelsen, en la que tenemos leyes constitucionales, fundantes, leyes ordinarias o desarrolladoras, pero en todas ellas vamos a encontrar normas jurídicas que tienen una variedad de contexto en relación a los diferentes tipos de derecho que regulan: el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho notarial, y tenemos otras ramas del derecho como el derecho fiscal, el derecho aduanero. De esa forma vamos a encontrar diversas formas también en las que el legislador ha planteado las normas, los conceptos, los juicios y los razonamientos. Es necesario entonces que con lo que ya conocemos de la lógica ordinaria o la lógica cotidiana o llamada natural, ahora ya la ubiquemos dentro del contexto
de la lógica jurídica, que ya tiene que ver con el quehacer del abogado y notario. De esa cuenta, la definición de lógica jurídica nos dice que es la aplicación de la lógica científica al estudio del derecho, con especialidad que los juicios que analiza no se refieren a afirmar la verdad o falsedad de algo, se refiere a normas de conducta y a la validez o invalidez de ellas. Es decir, que para principiar, ya no es aquella lógica que se caracteriza simple y sencillamente por la observación, por los aforismos, sino que ya nos ubicamos en el mundo de la ciencia, donde ya tenemos métodos, metodología, técnicas que nos permiten la objetividad en el análisis y las conclusiones de la lógica jurídica. Es decir, que acá entramos a un mundo formal, al mundo formal del derecho. En consecuencia, las normas en su aplicación relacionadas con la conducta humana, vamos a decir si estas son válidas o son inválidas. Decimos esto porque la validez o la invalidez depende mucho de esa comprensión, de esa ubicación que nosotros le demos dentro de la lógica jurídica. Recordemos de que la lógica es la ciencia del conocimiento y del pensamiento. Y ese conocimiento y ese pensamiento tiene que ver con las normas jurídicas, con los hechos, con las normas y con los hechos. Recordemos que hay un orden en el conocimiento. Aquí tendríamos que decir que primero conocemos la norma. Si existe la norma, pues entonces la norma será nuestra base para poder analizar, para poder pensar y comprender si un hecho de los que acontecen en la vida real realizados por los hombres, por la naturaleza algunas veces, tiene validez o invalidez esa relación, la relación que existe entre la norma y los hechos. Siempre va a existir ese procedimiento que, como he mencionado en algún momento, en el derecho penal, por ejemplo, le denominamos subsunción, es decir, si los hechos se encajan, encuadran o se refieren al contenido de una norma jurídica. Por esa razón decimos que si la elaboración del pensamiento desde el punto de vista de la lógica está bien elaborado, pues entonces vamos a decir que ese concepto, ese juicio y ese razonamiento es válido o es inválido. Eso va a depender de aquel proceso que hemos visto en alguna diapositiva que se simboliza con un objeto, una persona, los procesos o el proceso que se da en la mente de él y luego su comprensión para poder afirmar o no un hecho. Naturalmente que aquí esto debe ser comprobado en la lógica jurídica y eso hace o exige que la lógica jurídica ya sea objetiva, porque lo que es objetivo es medible, es comprobable. De tal cuenta que cuando hablamos de los campos de aplicación de la lógica jurídica, siempre la pregunta será, ¿dónde es donde, valga la expresión, donde aplicaremos la lógica jurídica? ¿Dónde la vamos a ubicar? ¿Para qué nos va a servir? Entonces, la lógica jurídica se refiere al estudio analítico de las normas jurídicas, desde el supuesto a la consecuencia. Ya ustedes han estudiado la estructura de la norma jurídica y conocen lo que es el supuesto y la consecuencia. Dicho el supuesto como una hipótesis o afirmación de que de ocurrir un hecho en la forma en que lo plantea la norma, eso tendrá una consecuencia. Esa consecuencia puede ser pues una pena, una condena, la adquisición de un derecho, la pérdida de un derecho, la definición o determinación de a quién le corresponde un derecho determinado.
Es decir, que ese supuesto y esa consecuencia pues tendrán connotaciones distintas, porque en principio nosotros decimos que la norma tiene un supuesto y una consecuencia, y corremos el riesgo de decir que como todas las normas tienen un supuesto y una consecuencia, se vuelven, digamos que un copy-paste, un ejercicio de que todo lo que tiene un supuesto tendrá una consecuencia, y sí es cierto, pero no de la misma manera, no con los mismos resultados, porque en el derecho nosotros encontramos leyes o normas que tienen como resultado una condena de prisión, una condena dineraria, una condena de pagar determinado bien, que puede ser dinero, pero también tiene como consecuencia adquirir un derecho, por ejemplo, el apellido del padre, la patria potestad. También tenemos, por ejemplo, el embargo de un bien en el caso de una deuda. Es decir, que lo que pretendo en este momento, antes de continuar, es de que ese estudio analítico de las normas precisamente se refiere a identificar el contexto de esa norma, que si bien es cierto tiene un supuesto y si bien es cierto tiene una consecuencia, no son similares. Entonces, en este caso, nosotros encontramos, por ejemplo, acá, que el supuesto jurídico es un enunciado o hipótesis previsto en la norma, de cuya realización en la realidad se deben producir las consecuencias jurídicas. Entonces, la consecuencia prevista en la norma constituye el derecho o la obligación. Es lo que en un momento determinado yo les comento, de que realmente, si bien es cierto, toda la norma jurídica o las normas jurídicas, si las queremos generalizar, lo encontramos como derechos y obligaciones, pero en algunos casos varía dependiendo de la naturaleza del derecho. En el derecho, por ejemplo, penal, encontramos consecuencias punitivas, es decir, penas. En el derecho civil vamos a encontrar, por ejemplo, obligaciones, y las obligaciones van a variar porque pueden ser de dar, hacer o no hacer. Entonces, a eso hay que ponerle mucha atención, y por eso precisamente es importante la comprensión de la lógica jurídica, para que no tomemos a todas las normas desde el punto de vista de su estructura como necesariamente el mismo resultado. Explico, si bien es cierto hay un supuesto, si bien es cierto hay una consecuencia, el resultado, de acuerdo a la naturaleza de la materia, va a ser diferente, y precisamente por esa razón es importante el conocimiento de la lógica jurídica. Entonces aquí tenemos que el estudio analítico de las normas jurídicas desde el supuesto a la consecuencia, debe el estudiante y el abogado adentrarse en esa estructura analizando a qué materia, a qué disciplina pertenece, porque así serán las diferencias y así serán las consecuencias. Luego, encontramos que las formas de razonamiento en la elaboración de resoluciones judiciales, es decir, es un silogismo. Primero la norma, luego el hecho. Ya hemos estudiado anteriormente qué es un silogismo. Y un silogismo también es una estructura mental que por supuesto se aplica desde el punto de vista material en resoluciones judiciales. Pero tiene un orden, así como nosotros ordenamos el pensamiento cuando dijimos que primero es el concepto, luego el juicio y luego el razonamiento, y no a la inversa, porque en este caso sí existe una contradicción, aquel principio que dice que el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso sí. En este caso, la forma en que se produce el pensamiento tiene relación con el razonamiento en la elaboración de resoluciones judiciales, en ese silogismo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de silogismos, primero debe haber o debe existir una norma fundante, una norma que regule un hecho determinado. Claro que esa norma va a tener un supuesto y una consecuencia, como lo mencionamos anteriormente, pero debe existir la norma bajo lo que nosotros conocemos como principio de legalidad. Es decir, no se puede sancionar a una persona si no existe una norma que regule una contravención.
No podemos atribuirle a una persona una obligación si no existe una norma que regule como consecuencia esa obligación. De tal manera que existiendo esa norma, cuando se producen los hechos que aparecen acá en nuestra diapositiva, pues esos hechos se confrontan con la norma y ahí es precisamente donde es útil la lógica jurídica para establecer la coincidencia de esos hechos con la norma jurídica, esa identidad que debe existir entre los hechos y la norma jurídica para poderle atribuir a esos hechos el contenido de la norma jurídica. Naturalmente que en las resoluciones judiciales y en los memoriales del abogado, pues siempre va a existir una parte llamada pruebas, que son precisamente la que vincula a esos hechos con la norma jurídica. Es decir, la prueba es la parte tangible mediante la cual esos hechos se relacionan con la norma jurídica y comprueban su existencia o comprueban su realización. Finalmente encontramos la resolución, que es precisamente el razonamiento. Ese razonamiento que ha hecho el juez a lo largo de un proceso mental que inicia con la norma jurídica, con los hechos, con las pruebas, y finalmente eso le permite fundamentarse y fundar la resolución que dicta. Les vamos a compartir en el aula virtual una sentencia X para que ustedes la comparen con esta diapositiva, con esta exposición, y a ustedes se les permita cierta facilidad o cierta comprensión de lo que estamos explicando en este momento, que es el silogismo. Ese silogismo lo van a encontrar ustedes en una sentencia, en un auto, en una resolución de trámite llamada decreto. La van a encontrar incluso en una escritura pública, porque son las formas que la ley establece como, valga la explicación, como formalidades para que la escritura, la redacción, la explicación sea comprensible, tenga un sentido lógico, que de eso estamos hablando precisamente, pero esa lógica basada en normas jurídicas. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que estamos retomando algunos temas que ya se conocen como el silogismo, pero lo estamos aplicando ahora a esas formas del razonamiento. Recordemos que está el concepto, el juicio y el razonamiento. Es el razonamiento que arriba a una conclusión después de hacer un análisis de la relación que existe entre el concepto y el juicio para poder hacer un razonamiento y afirmar o negar la existencia de esa relación. Entonces, también tenemos que la lógica jurídica nos es útil en la investigación de problemas jurídicos. Los problemas jurídicos siempre van a ser conocidos como controversia. Las controversias son precisamente aquellas donde existe contienda, donde los sujetos procesales, las partes, donde los otorgantes no logran encontrar, porque además de eso, el sistema de derecho que opera en nuestro país no es un sistema de derecho carente de órganos jurisdiccionales. Por el contrario, existen los órganos jurisdiccionales y las partes que tienen, o los sujetos que tienen una controversia, no pueden decidir por sí, es decir, por ellos mismos, el conflicto. Deben someterlo a un tercero, pero a un tercero oficial, y ese tercero oficial, desde el punto de vista de la estructura del Estado, son los órganos jurisdiccionales, son los juzgados, llámense estos juzgados, tribunales, plurilaterales, unilaterales o tribunales en el caso de los colegiados. Esta investigación de problemas jurídicos en el derecho penal le denominamos, por ejemplo, la etapa preparatoria o etapa de investigación. En el derecho civil también le conocemos como periodo de prueba. Entonces aquí vamos a ver que en el derecho penal, por ejemplo, tenemos los actos introductorios de un proceso, como la denuncia, la querella y la prevención policial. Pero
la persecución penal tiene sus garantías, la declaración del sindicato tiene sus garantías, hay varias resoluciones que se dictan que en este momento no son trascendentales, pero que aparecen en estas diapositivas, pero sí tenemos la etapa preparatoria, que tiene precisamente como objeto la investigación. Y esa investigación se da a través de una serie de medios que el Ministerio Público y los sujetos procesales aportan para poder ordenar las ideas y afirmar o negar la existencia de un hecho punitivo. Entonces, en los actos conclusivos, el Ministerio Público afirma que sí existen razones suficientes para creer que una persona ha cometido un hecho ilícito, pero precisamente por la seriedad de la formalidad que requiere un proceso, porque no podemos jugar con la libertad de las personas toda vez que se trata de un principio constitucional. Entonces, aquí vamos a encontrar esos actos conclusivos, que puede ser precisamente, entre otros, la acusación y la solicitud de apertura a juicio. Ahora, en el juicio, fíjense bien, en el juicio encontramos ya los medios de prueba que van a permitir al tribunal comprender y a los sujetos procesales también convencerse de la culpabilidad o la inocencia de una persona en particular. Eso está regido por principios, pero acá en el desarrollo encontramos, por ejemplo, la declaración del acusado, que es un medio de prueba, la recepción de los medios de prueba, que pueden ser peritos, testigos y otros medios de prueba como documentos, que nos llevan a una discusión final. Fíjense bien que hay un ordenamiento. Todo esto tiene un orden. El código establece en la forma en que se presentan los medios de prueba un orden que precisamente tiene como propósito ordenar el conocimiento y el pensamiento, de tal manera que nos permita comprender y poder argumentar en forma apropiada el resultado de una discusión llamada juicio. Claro que en la sentencia el tribunal va a deliberar, pero esa deliberación que hace el tribunal la hace precisamente basándose en ese ordenamiento del conocimiento, porque aquí hay un conocimiento, toda vez que el tribunal anteriormente no tenía un conocimiento pleno de lo que sucede en este conflicto, en esta controversia. Pero cuando se presentan todos estos medios de prueba en forma ordenada, haciendo uso del concepto, el juicio y el razonamiento, pues eso nos permite argumentar a favor o en contra. Y eso lo toma en cuenta el tribunal en la sentencia al momento de deliberar. De esa cuenta, ustedes alguna vez ya en el ejercicio de la profesión se podrán dar cuenta de que la decisión del tribunal, que son 3 jueces, puede que 2 hayan estado de acuerdo en condenar y uno haya razonado su voto. Y lo haya razonado porque posiblemente no está de acuerdo o no está convencido. Pero eso deriva de esta deliberación, de la sana crítica, que incluye la lógica jurídica. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos comprender que la investigación de problemas jurídicos, para desarrollar un proceso penal hay que investigar. Y el ente encargado de esa investigación no solo es el Ministerio Público, porque si bien es cierto, el Código Procesal Penal le atribuye esa responsabilidad al Ministerio Público, también la misma ley dice y establece que los sujetos procesales podrán aportar también a favor o en contra, es decir, la víctima podrá coadyuvar a la par del Ministerio Público en la investigación para aportarle medios de prueba. Y lo mismo el sindicato tendrá el derecho de aportar, porque el Ministerio Público al final, y tal y como lo establece la ley, está en la obligación de investigar tanto en favor como en contra del sindicato, o a la inversa, en contra o a favor del sindicato. Entonces aquí encontramos también que este ejercicio de investigación de problemas jurídicos también lo encontramos en el derecho civil, que es esta diapositiva que tenemos acá, y que como un aspecto general les comento que inicia con una demanda
hay un emplazamiento que significa decirle al demandado que tiene 9 días para contestar la demanda, que puede plantear excepciones previas, que se debe pronunciar según estas actitudes del demandado, pero fundamentalmente el tema que nos atañe es este relacionado con la prueba. En primer lugar, porque el periodo de prueba es de 30 días, que se puede ampliar en 10 días, y hay un periodo extraordinario de 120 días, si hubiera prueba que venga del extranjero. Pero el artículo 128 del Código Procesal Civil establece los distintos medios de prueba que regula el Código, entre los que están la declaración de las partes, declaración de testigos, absolución, declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, documentos, reconocimiento judicial, medios científicos de prueba, presunciones legales y humanas. Es decir, que todas esas pruebas van a ser útiles precisamente en la investigación. Porque tal y como lo dice el derecho civil, el derecho procesal civil, quien afirma algo ha de probarlo y quien niega algo ha de probarlo. Entonces, digamos que aquí es donde entra en juego precisamente la lógica jurídica. Aquí es donde ustedes van a tener que ver con este tema de la lógica jurídica. Entonces, la investigación de problemas jurídicos en penal, que lo tenemos en la etapa preparatoria, en civil, en el periodo de prueba, pues entra en juego la lógica jurídica, porque es ese arte, le puedo yo llamar, de ordenar técnica y científicamente las ideas, los pensamientos, la forma de concebir los hechos, que es el conocimiento, pero ordenarlo mentalmente es la otra etapa que hemos discutido. Por otro lado, tenemos la investigación de las causas determinantes de la evolución jurídica. Aquí no les tengo otras diapositivas, pero puedo explicarles que, por ejemplo, en la evolución jurídica vamos a hablar del derecho procesal penal, para un ejemplo. Anteriormente teníamos un sistema inquisitivo, que era sumario o secreto, que el juez era quien acusaba y quien condenaba. Entonces, en este caso, había una dualidad de funciones en el juez y otros factores que determinaron que evolucionara Guatemala con sus sistemas de derecho procesal penal, de tal forma que ahora y a partir de 1992 surge el Código Procesal Penal del sistema acusatorio. Entonces, el sistema acusatorio es una evolución en el derecho procesal guatemalteco, porque ahora le corresponde al Ministerio Público ser el ente que investigue y que formule la acusación penal pública. De esa forma, las funciones se separan, de esa manera las funciones tienen un mayor control, pero de igual manera el Ministerio Público tiene que cuidar que sus acusaciones, que la investigación esté basada en la lógica jurídica. Es decir, que esa lógica le permita tener la seguridad, la certeza de que la acusación que está planteando es seria, es responsable, porque como ya lo indiqué, no se puede ni se debe jugar con la libertad de los ciudadanos. Entonces, esa investigación de las causas determinantes de la evolución jurídica también la debemos analizar bajo la mira de la lógica jurídica. Y encontramos, por ejemplo, evoluciones en el derecho procesal penal, en el derecho civil, en el derecho procesal civil en algunos casos, porque esa evolución no siempre se da sustituyendo un código por otro. A veces sustituye unas normas por otras, una institución por otra, pero debemos comprender por qué razón suceden esos fenómenos. Y en eso la lógica jurídica nos auxilia. Pero también tenemos la explicación de los contenidos ideológicos de las normas jurídicas. Cuando ustedes lean las leyes, yo les recomiendo que le pongan mucha atención a los considerandos, porque en los considerandos está la ideología de una ley, la explicación, la razón de ser. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala, no le vamos a llamar considerandos porque ahí se le llama preámbulo, pero en ese preámbulo están los invocandos y ahí explica la razón de ser de la Constitución, hacia dónde está su orientación. Ahí hay una lógica jurídica. Es decir, que no podemos nosotros decir que
que no vamos a encontrar lógica jurídica en las leyes, en todas vamos a encontrar, en todas, y es precisamente esa parte importante para que el abogado y la abogada pues tengan esa noción clara de la ideología de las leyes. Algunos decimos que el derecho penal está dirigido a la clase dominada, a la clase de gente de escasos recursos, que no está dirigida a la clase dominante. Bueno, eso el estudiante lo tiene que determinar, a leer los considerandos, a leer su contenido, a leer también incluso aspectos políticos y aspectos estadísticos que nos dicen quiénes van a la cárcel, quiénes no van a la cárcel, o los delitos a quiénes están dirigidos y qué delitos no están regulados. Es decir, que todo eso tiene una razón de ser. Entonces, en la explicación de los contenidos ideológicos de las normas jurídicas, los vamos a encontrar en esa explicación que nos dan los considerandos, que nos dan el invocando de la Constitución, y otras como la doctrina. La doctrina que es importante que ustedes lean a los diferentes autores del derecho constitucional, penal, civil, laboral, administrativo, porque es precisamente el enfoque, ese enfoque ideológico que tienen las leyes para poder comprender el sistema también de justicia que tenemos. Porque hablamos de justicia, pero hay que tratar de comprender en su justa dimensión si efectivamente está orientado a una justicia, porque no es lo mismo derecho que justicia. Ahí tenemos que comprender muy claramente las diferencias que podamos encontrar entre derecho y justicia. Entonces, ahí tenemos esos temas. Ahí diría yo que como una introducción o como un abordaje a la lógica jurídica propiamente dicha, pues entonces les dejo estas reflexiones, estas diapositivas que de hecho están en el aula virtual, en Moodle. Ustedes las podrán ver en cualquier momento, deberán consultarlas y también vamos a estar subiendo link de otros autores o de autores diversos para que lo que ustedes escuchan acá conmigo lo puedan confrontar con otros autores, lo puedan complementar, puedan hacer parangones, es decir, comparaciones, y que finalmente también el estudiante se forme un criterio objetivo. No el criterio que a mí me gusta, un criterio objetivo que pueda ser medible, comprobable, y que eso le vaya dando cada vez solidez y calidad al estudiante como futuro profesional del derecho. Entonces, este video, como ya les mencioné, es de una clase asincrónica. Lo pueden ver en cualquier momento. Naturalmente que corresponde a la clase o sea, la actividad que nos correspondería el 11 de febrero del año 2022, que de hecho algunas veces coincide o se entrelaza con cursos de otras materias o con otros cursos por razones algunas veces de organización. Pero indistintamente de eso, ahí veo yo la importancia y la ventaja de que las clases en Moodle, que las clases a distancia especialmente pueden tratarse como clases sincrónicas y asincrónicas para facilitarle al estudiante los momentos en que pueda estudiar, que pueda observar y que pueda darle seguimiento a estos temas sin que necesariamente sea un horario cerrado. Por lo demás, me da mucho gusto saludarles, siempre pretendiendo dejarles ideas con la mayor claridad posible. Los invito también a que ustedes investiguen. No olviden que yo les he mencionado que las tareas de la universidad o las responsabilidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala está en la docencia, en la extensión y en la investigación. Pero la investigación no es exclusiva de profesores, es de estudiantes también. Así es de que en la investigación, hoy con la web, ustedes ya pueden buscar distintos autores de lógica jurídica y yo, por supuesto, estoy en la obligación de subir algunos links que les pueda recomendar de otros autores. Por de pronto, me despido de ustedes y deseo que
intensifiquen su actividad estudiantil. Este sistema de Moodle, yo confío mucho en que nos va a ser de mucha utilidad y nos va a dar un giro en la participación del proceso académico. Feliz tarde, feliz noche.